Gracias, Señor, te damos por lo que tú nos hablas a través de los niños, porque tú nos hablaste, Señor, y nos recuerdas todo aquello que aprendimos cuando éramos niños. Podemos traer a nuestra memoria todos esos recuerdos, esas enseñanzas, las personas que tocaron nuestra vida, que nos dejaron un recuerdo imborrable, Señor, en nuestra mente. Y gracias te damos, oh Dios, porque es a través de todo lo que hemos vivido, es a través de todo lo que hemos escuchado y visto que llegamos a este punto que estamos hoy. Gracias, Señor, y oramos, conociendo la carga que es el llevar estos recuerdos, Señor, el tener esas memorias de los niños. Ahora que vemos a otros niños, oramos por ellos, los bendecimos y te pedimos que nos des la gracia para guiarlos hacia ti, para no impedirles, Señor, que ellos entren en el reino de los cielos y para finalmente nosotros recibir tu evangelio como lo reciben los niños. En tu nombre precioso. Amén. Amén. Gracias a Dios porque nos permite vivir estos días, estas semanas. La semana pasada tuvimos todo el asunto con don Ricardo. Este lunes pudimos tener un servicio aquí en la iglesia, en donde algunos de los vecinos que pudimos invitar y que pudieron hacerse el tiempo, estuvieron aquí, compartimos algunos himnos y dimos gracias a Dios por la vida de don Ricardo. Muchos años lo tuvimos aquí enseguida de nosotros, por muchos años. Probablemente vivió él en esa casa 40 años y una buena cantidad. Nuestra iglesia este mes cumple 33 años, nos tuvimos de vecinos. Por muchos años no hubo nada de contacto con ellos, realmente nomás nos veíamos y nosotros estábamos muy metidos acá en las actividades de la iglesia. De repente don Ricardo se empezó a involucrar en avisarnos cualquier cosa. Nos llegó a avisar que se había quedado una llave abierta, que alguno de los aires estaba tirando agua, que alguna de las puertas se había quedado abierta, una luz, y se fue haciendo esa relación cada vez más cercana hasta los últimos meses, en donde pues, realmente tuvimos la oportunidad de recibirlo aquí. El último domingo que él estuvo con vida, él estuvo aquí en este lugar. Y le pidió una cita médica, que se ayudara a sacar una cita médica y nomás con una doctora que le estaba ayudando con algunos de los problemas que él tenía. Y fue el Señor el que nos permitió servirlo en sus últimos días. Y pues ahora estamos muy agradecidos por la vida de don Ricardo. Pudimos volver a ver a su esposa, la persona que vivía con él aquí enseguida, que muchos años nomás era la señora y la esposa de don Ricardo. Doña Magdalena, ella vive allá en el Paso y nos dio la oportunidad de saludarla, de poder servirla, poder decirle que su esposo, ella tuvo que irse allá, ella no quería, tuvo que irse allá por cuestiones de salud. Ella está siendo cuidada allá por sus hijas, entonces pues, no querían que estuvieran solitos como viejitos. Las hijas de doña Magdalena no eran hijas de don Ricardo, eran hijas solamente de otro matrimonio de doña Magdalena. Me hicieron saber que ellos quisieran llevarse a don Ricardo allá para cuidarlo y que él en ningún momento quiso abandonar su casa aquí, esta colonia. Y de hecho eso lo hablamos también durante el funeral acerca de esta colonia, la colonia Santa Rosa. Bueno, ahorita no están los hermanos Pacheco, pero los hermanos Pacheco también viven por aquí. La hermana Teresita también ahí, que es de la colonia. Y es una colonia, lo que hemos visto, yo les contaba a los vecinos que vinieron el lunes, que es una colonia muy unida, es una colonia que se siente, que están orgullosos de su raíz, de su lugar, tienen una identidad en esta colonia. Particularmente los vecinos que más hemos conocido son los de aquí de la 28 de mayo, y hemos podido ser testigos de cómo ellos se conocen, se cuidan, se procuran unos a otros y realmente pues son muy unidos. Y les decía yo que nosotros éramos invitados. Nosotros éramos unos invitados aquí, ajenos a lo mejor a su colonia, que veníamos de otras partes de la ciudad, pero que nuestro deseo
era poder servirlos, era poder mostrarles a Dios. Y yo se los sé saber, hermanos, así es que esa responsabilidad tenemos. Si nosotros estamos aquí, si usted está aquí, déjeme decirle que ahí de parte mía, yo comprometí con todos los vecinos de que somos unos mensajeros de Dios para ellos. Queremos ser luz, queremos ser sal en donde quiera que nos ponga, y si el Señor nos ha puesto aquí, en esta colonia, en esta calle, en la 28 de mayo, pues queremos poder servirlo, queremos poder manifestarlo. Amén. Pues ahí para que estemos al pendientes, orando, hermanos, por los vecinos. Bien, pues el día de hoy vamos a continuar hablando, estamos hablando acerca de la resurrección. Y habíamos estado viendo diferentes aspectos de la resurrección, siendo uno de ellos el aspecto de que muchas veces nosotros como que pensamos que en la resurrección como un dogma de fe en el cual no tenemos que emplear nuestro razonamiento, que lo tomamos casi como una fábula, ¿no? Una metáfora de como, no sé, ¿cuántos han escuchado de esto del ave fénix, ¿no? Que está que se deshace en las llamas y renace, y como que es el imaginativo de la sociedad, ¿verdad? Tenemos una idea de los dioses que mueren y resucitan, así como muchos otros, y hay leyendas, y hay historias, y hay mitos, pero hermanos, lo primero que vimos es que la resurrección es uno de los eventos históricos más comprobados en la historia, que ha habido personas estudiosas. Les contaba yo el caso de un periodista que se propuso encontrar evidencias de que todo era una farsa y que no había existido tal cosa como la resurrección de Jesús, y él terminó siendo un creyente, un fervoroso creyente, escribiendo el libro del caso de Cristo, Lee Strobel. Y hermanos, así como eso, encontramos evidencias, y para mí una de las evidencias más claras es cómo se pudo convertir este movimiento tan grande, tan numeroso, que ha abarcado casi todos los rincones del planeta, cómo se pudo empezar. Que no hay otra explicación mejor que verlo a través de un evento tan maravilloso como lo es la resurrección de Cristo Jesús. Que no pudo ser una mentira, que no pudo ser nada más algún interés humano detrás de este movimiento que hasta el día de hoy, más de 2000 años después, nos sigue reuniendo, y como cantamos ahorita, ¿verdad? Reunidos alrededor de la cruz de Cristo. Y nos reunimos a través de la cruz principalmente porque sabemos que no termina el mensaje ahí, que el mensaje va más allá, va al domingo, va al primer día de la semana, donde los discípulos quisieron encontrar a Jesús en el sepulcro, pero él ya no estaba ahí, él se había levantado. Y me gustaría que viéramos a Marcos 16. Y este capítulo es el que hemos estado estudiando para estas 3 semanas que hemos hablado acerca de la resurrección. Y vamos a leer a partir del capítulo 12 hasta donde termina el capítulo. Amén. Marcos 16, 12 al 20. Dice: pero después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban de camino yendo al campo. Ellos fueron y hicieron saber a los otros, y ni aún ellos creyeron. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído los que le habían visto y resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén. Los 4 evangelios redactaron un poquito, ¿verdad?, algo
de lo que sucedió después de la resurrección. Encontramos en Mateo, probablemente uno de los que es que más leemos, ¿verdad? En el versículo 16 del capítulo 28, voy a leerlo, dice: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hermanos, cuando Jesús se hubo levantado de los muertos, Él no fue inmediatamente al cielo, no se fue, no dejó a los discípulos, sino que vemos y encontramos en los evangelios que Jesús se tomó un tiempo para caminar con sus discípulos, para hablar, para levantarlos, animarlos, del punto en donde se habían quedado ellos cuando antes de la crucifixión, ¿no? Donde probablemente después de aquella entrada triunfal en Jerusalén, donde vieron a toda la gente, vieron que el movimiento de Jesús estaba creciendo, y yo no puedo evitar dejar de imaginarme a estos hombres haciéndose ideas humanas de lo que podría significar que Jesús finalmente tuviera todo el apoyo de la gente y que Jesús finalmente pudiera cumplir esas expectativas de Mesías que ellos tenían, y ellos se imaginaban a ellos mismos, probablemente ya ellos haciéndose como una autoridades, ¿no? Dentro del pueblo, de este nuevo reino de Israel, con Jesús a la cabeza y ellos sentados ahí cercanos a Jesús. Y esa entrada triunfal seguramente les dio como que esa chispa de: ay, ahora sí va a empezar lo bueno con este movimiento. Y han sido 3 años de estar batallando, de andar caminando, y esto y lo otro, de estar pasando penurias y todo esto, y como que ahora sí viene algo fuerte y va a empezar a cambiar toda la dinámica de este grupo, y seguramente ellos tenían esta idea. Pero la crucifixión y lo que sucedió aquel día, hermanos, en que Jesús fue arrestado, juzgado y finalmente muerto en la cruz, lo primero que hizo fue desbaratar sus ideas, desbaratar sus sueños y su ambición, ¿verdad? La ambición que ellos tenían de que Jesús venía a restituir el reino, la autoridad, la soberanía de su pueblo Israel. Y ellos, ese día en la cruz, cuando supieron que Jesús había muerto, ellos se sintieron completamente perdidos. Se les olvidó por completo que Jesús les había dicho todas las cosas que iban a suceder. Jesús les había dicho cómo Él tenía que morir. Jesús les había dicho que Él necesitaba ir a Jerusalén y morir, y luego levantarse. Y entonces los discípulos, ante tal pérdida, tal dolor de sentirse defraudados, de sentirse que habían perdido todo ese tiempo, que se les estaban yendo todas sus ambiciones y sueños, cayeron en una depresión, una tristeza y un gran temor. Y cuando Jesús se levanta, Él decide pasar un tiempo restaurando a aquellos hombres. Y lo primero que vemos es que, como hasta el día de hoy, como muchas personas dudan, los discípulos también dudaban de la resurrección. No importó que Jesús les había dicho, no importó que había otros que ya lo habían visto, Jesús les reprochó a los discípulos que no creyeron al mensaje, que no creyeron a aquellos que ya lo habían visto y les habían comunicado. Jesús tuvo que pasar tiempo con aquellos hombres y demostrarles que realmente era Él, que realmente había resucitado, que no era lo mismo, que la situación ya no era la misma que antes. Vemos que Jesús, por ejemplo, estaba en un lugar cerrado, con la puerta cerrada, y se desapareció. No era necesario que se abriera la puerta para que Él pudiera entrar, sino que Él, puedo decirlo así, se apareció, ¿no? con ellos. Y tal vez a lo mejor si a algunos les quedaban ideas de que era un fantasma o que era algún espíritu o una cosa así, Jesús tomó comida y comió con ellos. Eso es lo que Jesús sabía que necesitaba hacer con sus discípulos, comprobarles.
estaba invirtiendo tiempo en hacerles saber a los discípulos que realmente era Él, el mismo que había caminado con ellos, el mismo que había andado en la barca y que había visto morir en la cruz, que era el mismo que ahora se desaparecía, que ahora no necesitaba que le abrieran la puerta para poder estar con ellos. Y la dureza, ¿verdad? Dice que en Marcos que Jesús les reprochó la dureza. Y cuando vemos nosotros, hermanos, hasta el día de hoy, cuánta gente con tanta facilidad rechazan el mensaje de Jesús, con cuánta facilidad rechazan a lo mejor todo lo de la resurrección. Recordamos a Pablo allí en Atenas predicando, diciéndoles acerca del Dios que había creado los cielos y la tierra y cómo había enviado a Jesús. Y todo esto lo estaban aceptando muy bien los griegos, que ahí escucharon a Pablo, pero cuando Pablo habló acerca de la resurrección, ahí se cortó el mensaje. Ahí ellos dijeron, ¿sabes qué? No sé, se me hace que ya está muy exagerado tu mensaje, no es lo que hablábamos, no es lo que nos imaginábamos, y hasta ahí. Entonces hay un rechazo, hay una incredulidad hacia creer en esta vida después de la muerte. Naturalmente nosotros no estamos inclinados a ver y a creer de entrada todo esto, y los discípulos no eran diferentes a esa mentalidad que nosotros podemos a lo mejor tener, porque ahorita podemos dudar de muchas cosas que Dios puede hacer, y Dios, hermanos, esto lo veo como algo de tanta gracia de parte de Jesús, tomó el tiempo. No fue solamente una aparición y le dijo, aquí estoy, y ya resucité y ahora vayan y prediquen. Jesús invirtió un tiempo de estar con ellos. Sabía que necesitaban estar convencidos. Sabía que esos hombres iban a llevar el mensaje, pero el mensaje tenía que estar confirmado en sus corazones. Ese mensaje tenía que estar sellado y no debía quedar ni un ángulo de duda, que no hubiera, pero a lo mejor pasó esto, y explicarse ideas, hacerse ideas que finalmente fueran mermando su fe. Jesús se tomó el tiempo que fue necesario para confirmar la fe de aquellos hombres. Veamos por ejemplo el caso de Tomás, ¿verdad? Tomás, una persona que cuando los discípulos dijeron, Tomás, vimos a Jesús, estuvo con nosotros, no hubo necesidad de que nadie le abriera la puerta, Él se sentó con nosotros, es más, Él comió con nosotros. ¿Cuál fue la respuesta de Tomás? ¿Se acuerdan? No creer. ¿Y qué dijo Tomás? Que a lo mejor nosotros somos así en muchos aspectos, ¿no? No, hasta que yo no toque sus heridas y meta mi mano ahí en su costado, no voy a creer. ¿Cuántas veces tenemos ese tipo de pruebas? No, yo no puedo creer hasta que Dios me lo muestre, hasta que yo pueda con mi mano tocar, entonces voy a creer. Y nos cuesta mucho tomar esta decisión de fe. Y nos cuesta mucho, hermanos. Se me venía a la mente también otro hombre que dudó de la palabra de Dios, fue Gedeón. Gedeón, cuando Dios lo llamó a pelear y salvar al pueblo de Israel de sus enemigos, los madianitas, y que se le apareció un ángel, ¿verdad? Él no fue para responder luego. Él fue alguien que dijo, ¿sabes qué? Yo necesito una prueba. Yo necesito una prueba de que tú estás conmigo y que tú eres el que me mandas a pelear contra los madianitas. Y no sé si recuerdan, pero dice que él pone como algo como de estopa y le pide a Dios que esté todo mojado, toda la tierra mojada, pero su estopa esté seca. Y luego después le pide lo opuesto, ¿no? Que solamente la estopa esté muy mojada y toda la tierra además seca. Y Dios le da esas señales. Y Dios le permite, le da esa gracia, esa paciencia. Y yo quiero pedirle a Dios, hermanos, que nos dé esa paciencia. Si en algo estamos dudando, si algo Dios te ha dado una palabra y hay duda en tu corazón, necesitamos pedirle que Él tenga la paciencia que tuvo con Tomás. Necesitamos pedirle que Él tenga la paciencia que tuvo con Gedeón. Decirle, Señor, yo he escuchado tu voz, yo sé que tú me has llamado, yo estoy claro en mi llamado y sé hacia dónde tú me estás llamando, pero hay duda en mi corazón, hay temor. Necesito, Señor, de esa confirmación de tu palabra. Y hermanos, Dios, Jesús, decide aparecerse nuevamente ahí, ahora con Tomás.
y le pide y le dice: ven tu mano en mi costado. La prueba que necesitaba. Yo creo que Tomás ya no necesitaba ni que meter la mano. Él no necesitó más prueba cuando vio al Señor ese que cayó postrado y lo adoró. Y entonces vemos cómo también cómo vemos que Jesús tomó el tiempo para preparar a los discípulos, aquellos que iban a ser enviados. Encontramos en el camino de Emaús, ¿verdad? Marcos solamente menciona que a unos que iban más adelante se les apareció. Pero en el camino de Emaús, hermanos, allí en Lucas 24 encontramos esta historia. Y es una historia tan hermosa, porque dice que iban dos discípulos caminando, ¿no? Y de repente se les aparece Jesús. Se les aparece y resulta que ellos estaban hablando precisamente de todo lo que había sucedido. No sé cuánto les ha sucedido esto, que de repente escuchas algo y están hablando y se refieren a ti, se refieren a algo que tú conoces mejor que ellos. A veces una experiencia medio frustrante para los que están hablando, porque no quieren que tú escucharas y nada, que tú estás ahí escuchando. Bueno, de repente lo que nos pasa es que vamos a hablar de alguien y ya es para todos lados, para que esa persona no te esté escuchando, ¿verdad? Y en este caso vemos que estos hombres estaban hablando acerca de Jesús y de todas las cosas que habían sucedido. Y Jesús vive con una gracia y hasta podría parecer un sentido del humor, pero tenía un propósito de mostrarles su gracia. Y dice que los ojos de ellos estaban cubiertos y Jesús se hace como que no sabía. Jesús les pregunta: ¿de qué hablan? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Y cuál Jesús? ¿Y cómo que lo crucificaron? Y se hace ahí como que no sabe, para escuchar, para saber qué es lo que los discípulos, con qué se habían quedado de aquella historia. ¿Qué era lo que los discípulos habían entendido en todo el tiempo que anduvo Él con ellos? Yo creo que Jesús los cuestionó para escuchar de su propia voz cómo ellos daban el mensaje una vez que Jesús no estaba con ellos, y en dónde se había quedado su fe. Y entonces ellos le cuentan a manera así muy de, no sé, así como de juego chico, ¿no? Contando lo más reciente que sucedió. Y entonces Jesús empieza a hablar con ellos, pero dice que Jesús se va a las Escrituras y empieza desde el principio a hablarles acerca de todas las Escrituras y todas las profecías que hablaban acerca de Jesús y cómo Él debía pasar por todas aquellas cosas que ellos solamente vieron como unos hechos así que habían sucedido, ¿no? Como cualquier cosa que vemos en las noticias que sucede, y Jesús le estaba dando a entender que eso era algo que había sido profetizado desde hace años y siglos atrás, y que todo se había cumplido porque la palabra de Dios se cumple. Y entonces Jesús les abre los ojos finalmente, ¿verdad? Y ellos se dan cuenta que todo ese tiempo estuvieron caminando con Jesús, que todo ese tiempo estuvieron hablando acerca de Jesús y contándole a Jesús acerca de Jesús. Y entonces estos hombres, ¿verdad? También dice que van y ellos le dan un mensaje a los discípulos, y está preparándose todo. Jesús estaba preparando el momento en que finalmente los iba a dejar. Estaba preparando para dejarlos finalmente aquí a cargo de la tarea por la cual Él había venido, que era levantar su iglesia. Entonces Jesús lo estaba preparando, y en Juan encontramos uno de los relatos más íntimos acerca de Jesús, y entre todos los evangelios, hermanos, vamos haciendo una idea de cómo fueron esos días. Si recuerdan cuando el último capítulo de Juan menciona la historia de lo que sucede, es un mensaje completamente diferente. No hay una reunión de personas alrededor de Jesús mientras Él se eleva. El capítulo de Juan termina con una sencilla comida entre pescadores. Dice que los discípulos andaban pescando y Jesús les llama y los invita a que arrojen su red al otro lado de la barca, algo que ya les había dicho, y ellos pescan y se dan cuenta que es Jesús. Llegan, se hace un cuadro tan bonito, y cuando ellos llegan, los discípulos llegan en las barcas, Jesús ya estaba ahí con un fuego y tenía un pescado, ya lo estaba esperando. Él estaba anhelando ese tiempo de comunión, de convivencia con esos hombres, allí en la comunidad, en la intimidad,
el poder hablar. Y esa es una conversación tan íntima en la que pues restituye a Pedro, en la que anima a Pedro, en la que exhorta a Pedro y le deja la comisión de estar al frente de sus ovejas y da una palabra a Juan. Y me gusta tanto este relato, hermanos, de Juan, porque en Juan no encontramos ese Jesús diciendo la gran comisión y elevándose al cielo. Vemos un otro aspecto de estos días que Jesús estuvo ya una vez que había resucitado. Era una simple comida, hablando cara a cara con los discípulos. No hablando de otras cosas, no hablando de cosas así bien elevadas y como que bien complejas y se viene esto y organícense así, organícense así. Estaba solamente hablando al corazón de los discípulos, estaba hablándoles acerca de la fidelidad, del amor. Era lo que se estaba haciendo en Jesús. Entonces, entre los 4 evangelios nos damos una idea de todo ese tiempo que invirtió Jesús ya una vez que había resucitado, ya una vez que había pasado por todo lo de la cruz, el Calvario, que había estado en la tumba, que se ha levantado. Y hermanos, Jesús quiere pasar tiempo con nosotros. Jesús quiere con nosotros pasar un momento y permitirnos a nosotros que todas nuestras dudas sean disipadas, permitirnos meter nuestra mano en su costado, permitirnos verlo comer para saber que era Él realmente. En una ocasión en otro de los evangelios dice: tóquenme, son carne y hueso. Eso me sorprende muchísimo, hermanos, porque en verdad Jesús tiene un cuerpo de carne y hueso. Si no podemos entenderlo, tal vez a lo mejor ni yo puedo explicarlo, pero es sorprendente que Jesús ya resucitado, Él tenía un cuerpo de carne y hueso que podía comer. Y el tiempo que Jesús invirtió estaba preparando a estos hombres para lo que venía. Y esto es de lo que también quiero hablar en esta hora, hermanos, acerca de la comisión que Jesús les dijo. Lo último que hizo Jesús, probablemente lo que más encontramos de los últimos momentos, el mejor relato es en Lucas, porque Lucas narra lo que es la ascensión, los últimos instantes de Jesús aquí en la tierra mientras iba siendo ascendido. Y vemos que ahí en Lucas 24, 45 dice: entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. Estos últimos momentos, ya después de que Jesús pasó un buen tiempo con ellos, afirmándolos en su fe, confirmando la palabra que les había hablado y con señales, ¿verdad?, milagrosas de algo más allá, de algo sobrenatural. Estaba listo para enviarlos. Hermanos, en Marcos 16, 15 dice, y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Id, hermanos. Esta palabra es necesaria escucharla y recordarla, que nosotros como discípulos de Jesús hemos sido comisionados para ir y predicar el evangelio. Estamos muy contentos y muy agradecidos por esta oportunidad que vamos los martes a llevar burritos, café. Y sabemos, hermanos, que no es la necesidad del alimento lo que nos lleva principalmente. Yo me atrevería a decir que al menos cada hora hay un grupo llevando comida. Pero nosotros vamos en el entendimiento de que recibimos de nuestro Señor y nuestro Maestro el mensaje de ir y hacer discípulos, ir y predicar. A nosotros nos toca ir y predicar, hermanos. Es el mensaje que nos dejó Cristo Jesús antes de ascender a los cielos. Y esta palabra ir nos sacude
Porque lo más cómodo es esperar que otros vengan, ¿verdad? Es esperar que los demás vengan y a lo mejor preparar algo, invitar, es más fácil, pero no debemos olvidar que el mandamiento que Jesús nos dio es de ir nosotros, de nosotros levantarnos. Y yo sé que los discípulos estaban preparados para empezar la iglesia, y ellos a lo mejor tenían miedo, porque no tenían, imagínate, para una persona, o sea, nosotros ahorita que conocemos los aviones y que conocemos que puedes comprar un boleto más barato para viajar a cualquier parte del mundo, imagínate para esos hombres lo que significaba ir por todo el mundo, lo que significaba para ellos, el miedo que significaba el viajar, el dejar sus casas. No era una semana, eran meses, quizás años. Y el temor, hermano, muchas veces es lo que nos detiene. El temor es un freno en nuestras vidas y opera en nosotros, deteniéndonos de poder hacer muchas cosas. Pero cuando nosotros nos damos cuenta que el miedo nos frena de ir a predicar, necesitamos hablarle al miedo. Necesitamos poder conquistar al miedo. El arma más poderosa que tiene el miedo es la muerte. Y cuando Jesús le dijo a sus discípulos que fueran, que no tuvieran miedo, que fueran a predicar, él estaba ahí sabiendo que él había ganado la victoria sobre la muerte, entregándoles la victoria. Esa victoria ha sido nuestra porque el Espíritu que levantó a Cristo Jesús de los muertos está disponible para nosotros. Así es que cuando nosotros estamos frente a este miedo, cuando sabemos que tenemos que ir, cuando sabemos que tenemos que abrir nuestra boca, cuando sabemos que tenemos que predicar, obedecer la voz de Dios y no rechazarlo, necesitamos recordar que Él está con nosotros, aquel que venció la muerte. No hay un mayor temor que el temor a la muerte, y Jesús lo venció. Hermanos, necesitamos nosotros poder tomar este evangelio e ir a las naciones. Y fue la comisión que le dijo, que le dio Jesús a sus discípulos. El lunes, hermanos, que tuvimos el funeral aquí de don Ricardo, no vinieron muchos vecinos, a lo mejor no se imaginábamos que iban a venir más, pero probablemente por la hora, probablemente por algún motivo personal, no vinieron muchos. Pero hubo uno de los vecinos de acá, unas 4 casas para abajo, que se paró aquí, tomó el micrófono y dio un mensaje. Y él dijo: esta esquina, yo quiero darle gracias a Dios por este lugar. Él no es alguien que ha venido a las reuniones, no lo vemos tan seguido aquí con nosotros, es una persona muy amable, que tenemos muchos años de verlo. Pero él nos dijo: yo desde que el primer aniversario que hicieron, que fue el 25 aniversario, que invitamos a los vecinos y les dijimos que queríamos hacer algo especial, él nos contó, yo le dije al pastor, le pedí permiso al pastor para hablar esto que les voy a decir, porque en ese momento no me animé, no pude decirlo. Así que el lunes este vecino se paró aquí y nos dijo: yo quiero darle gracias a Dios por este lugar, porque esta esquina era una esquina dedicada al alcoholismo, a la drogadicción, a la violencia. Él nos dijo: yo era de los más vagos de por aquí, tengo un balazo, tengo una acuchillada, y esta esquina era una esquina donde se movía muchos vicios, muchas cosas, porque un tiempo que estuvo abandonada y así. Y él llamaba, dijo el gordito, mi tío Oscar, cuando él los invitó aquí, yo sentí como un cambio para toda la colonia. Fue un cambio real que se vivió, que emanó de lo que Dios hace a través de esta iglesia y que repercute, dijo, hasta mi familia, porque era como que muy notorio el futuro de los niños y los jóvenes que viven por aquí, como que ya muy trazado por los vicios, por la violencia. Y el hecho de que aquí esta esquina se convirtiera en una casa de Dios, y después cuando abrieron un colegio que rentamos la casa de allá, esto se transformó. Y hermanos, esa es la misión a la que hemos sido llamados. Pero no nomás estar aquí, esa la gloria de Dios que irradia puede cambiar vidas, puede transformar vidas, pero no está este mensaje pensado para tenerlo aquí,
para que solamente la gente que se acerca pueda verlo. La idea de Jesús es que nosotros salgamos a llevar este mensaje de paz, este mensaje de esperanza, que podamos ir a llevarlo. No podemos esperar a que la gente entre a nuestra iglesia, no podemos esperar a que ellos vengan a escuchar una prédica, un mensaje, la alabanza. Necesitamos nosotros poder irnos. Fue lo último que Jesús habló con sus discípulos, lo que se conoce en Mateo, ¿verdad?, como la gran comisión. Es ir y predicar. Y déjenme decirles, hermanos, que este mensaje no es nomás para el pastor, no es nomás para la pastora, no es nomás para los líderes, para el hermano Freddy, para el hermano Paul, hermano Panchito, no es nomás para ellos, todos y cada uno de los que estamos aquí. Este mensaje de Jesús llega hasta su vida. Vayan por todo el mundo. He aquí, yo estoy con vosotros. No les digo que no iba a haber miedo, no les digo que no iba a haber problemas. Hermanos, déjenme decirles, si usted empieza a predicar el Evangelio, no espere que su vida se vuelva más sencilla, no espere que su vida se resuelva, que todas las cosas empiecen a salir bien y todo vaya conforme sus ideas. Es probable que suceda incluso lo opuesto, pero no temamos, hermanos, porque he aquí, Jesús está con nosotros hasta el fin del mundo. Él nos ha enviado la promesa de su Espíritu Santo sobre nosotros para ir y predicar, que podamos llevarlo, que podamos tomarlo, este mensaje, hacerlo nuestro, creer, así como Jesús tomó tiempo, ¿verdad?, con sus discípulos, el tiempo que fue necesario para afirmarnos en su fe. Así Jesús nos está afirmando, Jesús nos está pasando tiempo con nosotros, porque quiere que vayamos nosotros a compartirlo, que vayamos más allá, que no nos quedemos nada más aquí esperando, expectantes. Muchos años, ¿verdad?, nos acostumbramos aquí en la iglesia que mi papá, el pastor, era el que hacía casi todo, era el que predicaba, el que dirigía la alabanza, y para nosotros era bastante cómodo, de mucha bendición, el poder venir y sentarnos a escuchar. Pero hermanos, necesitamos poder ir. Necesitamos poder salir nosotros a compartir el Evangelio. En donde sea que estemos, hermanos. Podemos venir y reunirnos aquí. Podemos fortalecernos, animarnos unos a otros, pero el ministerio y el llamado es a ir más allá. Amén. Necesitamos poder salir a donde están las vidas perdidas, donde están esperando a alguien recibir la palabra de Dios. Y hermanos, eso nos sacude porque nos mueve de nuestra zona de confort, nos mueve de lo que nosotros andamos buscando solamente, pues no sé, ganar un poquito más dinero, comprarnos esto, ahora sí ya me alcanza para comprarme esto, ahora tengo este plan y tengo este otro plan. Y el Señor viene y nos hace una invitación a seguirlo. Él nos hace una invitación a dejarlo todo y seguirlo y hacernos discípulos y poder ir y predicar el Evangelio. Es el llamado que tenemos, hermanos, y no debemos cansarnos de estarlo escuchando y recordando. Una de las oraciones que hemos tenido, hermanos, ya desde hace un tiempo es poder tener lo que vamos a llamar como grupos en casa, los grupos de estudio, de oración, y queremos empezar este viernes porque creemos que la comisión se cumple de esta manera, hermano. No vamos a esperar solamente que la gente venga aquí a nuestro edificio. Damos muchas gracias a Dios porque pues, tenemos nuestra silla, ya está funcionando uno de los aires, el otro no porque se construyó un cuarto para los niños, y estamos convencidos de que hay mucho trabajo que hacer aquí para poder estar juntos, animarnos, bendecirnos, recibir de parte de Dios algo, pero necesitamos salir. Necesitamos que haya casas donde sean casas de esperanza, donde haya lugares en cada colonia de la ciudad en donde se pueda predicar el Evangelio, donde puedan otras personas abrir su corazón y poder realmente contar lo que les sucede. Entonces, hermanos, en base a esto, a este mensaje, quiero invitarlos. Vamos a tener este viernes, nos vamos a ver a las 8. Ahorita todavía no está bien definido, pero vamos a hacer al menos 2 células del acto que queremos empezar, una al norte de la ciudad y una acá para el sur, centro-sur de la ciudad, y nos vamos a estar
viendo, a lo mejor va a ser cada 15 días, pero este mensaje es eso, hermanos, es poder ir. Y yo creo que es más fácil muchas veces poder invitar a alguien a una célula, a una reunión en casa, que a lo mejor a la iglesia. Entonces vamos a estar orando y yo creo que nunca vamos a estar en el tiempo perfecto, así que ya tenemos todo listo, vamos a arrancar y vamos a creer a que Dios, hermanos, nos ha enviado y nosotros solamente necesitamos obedecer. Entonces vamos a este viernes a poder empezar estos grupos en casa y queremos irnos organizando mejor y sacando ideas y todo lo que se pueda hacer para que sean lugares donde las vidas puedan encontrarse con Jesús. Amén. También quiero invitarlos a que miremos nuestro rostro. Señor, te damos muchas gracias, porque tú nos tienes tanta paciencia, tanto amor, así como lo tuviste con tus discípulos aquella vez, Señor, cuando una vez que tú ya habías resucitado, no fue necesario solamente una vez que te apareciera, sino fue una y otra vez, y que te sentaste a comer con ellos y que les permitiste que ellos metieran su mano, sus dedos en tus heridas, que permitiste, Señor, que ellos pudieran descansar después de una jornada de trabajo y tú los estabas esperando con algo de comida para tener una conversación cara a cara. Señor, necesitamos esa conexión contigo para poder ir. Necesitamos, Señor, esa conexión contigo, recibir de tu Espíritu Santo para poder obedecer este mandamiento que tú nos has dado y poder salir, oh Dios, que podamos salir, que obedezcamos tu palabra, cueste lo que nos cueste, Señor, que estemos dispuestos a dejarlo todo, que estemos dispuestos a ver tu gloria, tu magnificencia, Señor, tu belleza, y decir: yo quiero compartirlo, yo quiero ir a hablarlo con otros, que tú estás vivo, que tú perdonaste, Señor, todos nuestros pecados ahí en la cruz del Calvario, pero no te quedaste ahí, sino que te levantaste con poder. Ayúdanos, Señor, en tu nombre precioso.